estar allí en Más Cerca Estoy, conectados con nosotros a esta hora para continuar con el avance en el estudio de la palabra de Dios y en los temas que son importantes para nuestra vida espiritual. Hoy agradecemos a Dios en primer lugar por la oportunidad que tenemos de llegar a cada uno de ustedes y de poder compartir el mensaje que hoy estaremos estudiando. Hoy estaremos estudiando un tema sumamente importante, contextualizado en la época que estamos viviendo ahora, de manera particular al conmemorar la última semana de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy estaremos estudiando sombra y realidad en el sacrificio de Cristo. Sombra y realidad en el sacrificio de Cristo. Vamos a descubrir unos secretos importantísimos en lo que tiene que ver con la profecía bíblica en torno a lo que sería la vida y obra del Señor Jesús. Queremos también orar al inicio de nuestro programa. En esta hora queremos interceder por algunas personas que tenemos en el listado para esta primera oración. Las personas por las que estaremos orando son las siguientes: Fara Nieves. También estaremos orando por Jessy Mena, de igual forma por Janet Pichardo. También oraremos por Dionisia Jiménez. En nuestra lista también de oración está para el inicio Álida Seleni Castro. También Albania Javier. De igual forma José Manuel de la Cruz. Kelvin Burgos también está incluido en esta primera oración que hemos de elevar al Señor. De igual manera Manuel Duval, también Esther Guzmán es incluida en esta primera oración. Cesarina Tomás también tendrá ahora la oportunidad de ser presentada ante el Señor en oración intercesora. Y Rosa Amelia Mota son las personas que vamos a incluir para esta oración en estos momentos, cuando agradecemos a Dios de manera especial por permitirnos una jornada más en la cual su misericordia también está con nosotros. Por este listado especial de personas vamos a orar en estos momentos. Oremos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos por el don maravilloso de la vida. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. También en esta hora nos acercamos a ti en oración para interceder por cada nombre que hemos pronunciado en esta hora. Cada persona que está en nuestro listado de esta primera oración, lo elevamos ante ti, Señor. Lo presentamos. Tú conoces a cada persona, conoces sus circunstancias, los desafíos que enfrentan, las necesidades, los temores, las ansiedades que pueden existir. Pero sabemos que tú también conoces la victoria que has de darle por medio de la sangre de Cristo Jesús. Te rogamos, Señor, que en esta hora tú puedas guiar nuestros pensamientos al estudiar tu santa palabra, que al abrir la Escritura se abra también nuestro entendimiento y la luz del cielo nos acompañe al estudiar este tema importante. Rogamos, Señor, que llegues a cada persona en este momento con el mensaje de paz, seguridad y esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. De inmediato vamos a entrar a este estudio importantísimo. Tanto el tema de hoy como el tema de mañana tendrán que ver en forma directa con los últimos episodios de esa última semana de la pasión y muerte de Cristo. Entendemos que lo que ocurrió en ese momento aquí en la tierra no fue algo casual. Nada de lo que ocurrió tomó al Señor por sorpresa. En el anticipado conocimiento de Dios, en sus designios eternos, estaba ya prescrito todo lo que habría de ocurrir durante los pasos que el Señor Jesús habría de dar durante su ministerio terrenal. Así que confiados justamente en que el Señor, que todo lo conoce, que todo lo ve por anticipado, que cada cosa ocurre como el reloj profético lo ha señalado, confiando en eso, entonces vamos a estudiar ese importantísimo tema y queremos que usted tenga Biblia en mano, pueda tener también lápiz y si es necesario papel para tomar nota, pero sobre todo para que usted pueda marcar ahí en su Biblia este estudio
que podrá en algún momento también compartirlo, podrá aclararle alguna duda a personas que por alguna razón no comprenden algo de lo que ocurrió en la vida de Jesús o no comprenden la magnitud de lo que eso significó en su paso por la vida durante su ministerio terrenal. El tema que hemos anunciado para estudiar en este momento: sombra y realidad en el sacrificio. Cuando Cristo realizó alguna obra de misericordia, cuando recibió el rechazo de su pueblo, o sencillamente cuando era vituperado y también maltratado en sus últimos momentos antes de su muerte, vemos cómo el Evangelio nos dice, nos asegura que todo eso ocurrió para que se cumpliera lo que estaba ya escrito. ¿Cuánto estaba escrito de lo que el Señor Jesús experimentó durante esa última semana de la pasión y muerte? ¿Cuánto estaba ya profetizado, anticipado? ¿Cuánto de ello? ¿Cuáles eran las sombras que anunciaban lo que habría de venir? ¿Cuáles eran los tipos? ¿Cuál fue el antitipo? Eso es justamente lo que vamos a ver en este tema: sombra y realidad en el sacrificio de Cristo. Y lo vamos a ver a la luz de lo que fueron las festividades que el Señor instituyó en el pueblo hebreo, en el pueblo de Israel, para señalar en forma didáctica cada uno de los pasos del plan de salvación. Por así decirlo, en el santuario y desde el momento que fue levantado el tabernáculo en el desierto, Dios fue dramatizando en compañía del pueblo todos los pasos del plan de redención, desde el momento en que la persona se arrepiente de sus pecados, pasando por el sacrificio del Cordero que debe darle fe en el perdón, el ministerio que se realizaba dentro del santuario y lo que será la expiación final del pecado y la aniquilación final del enemigo, donde el Señor no le dejará al pecado ni raíz ni rama. Todo eso fue representado mediante 7 fiestas que se celebraban durante el año litúrgico en el calendario hebreo. Si usted abre su Biblia en estos momentos, en Levítico capítulo 23, se va a encontrar con algunos pasajes interesantes que le señalan específicamente cuáles eran esas 7 grandes fiestas que se celebraban en el pueblo, y veremos cómo se cumplieron una tras otra durante el ministerio de Cristo. Cada una de ellas era sombra de lo que habría de venir, según nos presenta el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses. La primera de esas fiestas que se celebraban en el calendario litúrgico hebreo era la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua. De ella se nos habla en Levítico capítulo 23, versículo 5. Levítico 23, en el verso 5, habla de la fiesta de la Pascua. La primera vez que se celebró la Pascua fue en Egipto. Aquella última noche que el pueblo de Israel pasó como esclavo en Egipto, la noche de su liberación, Dios le había dado instrucciones precisas para la celebración de esa primera Pascua. El término Pascua viene de un concepto o de una palabra hebrea, pasje, que significa pasar por alto o pasar de largo. ¿Por qué pasar por alto o pasar de largo? Porque el Señor había dado la instrucción de que esa noche, antes de ser liberado, debían hacer un sacrificio, porque la liberación viene solo en virtud de la sangre del Cordero, que es Cristo. Así que cada familia debía sacrificar un cordero y debían colocar de la sangre en el dintel y en los postes. Así que allí simbólicamente estaba representada la cruz. En el dintel de la puerta y en los postes debían colocar la sangre. Y cuando el ángel de la muerte a medianoche cruzara matando los primogénitos por todo Egipto, pasaría por alto las casas, las moradas de los hijos e hijas de Dios que se cubrieran con la sangre del Cordero. De ahí viene el término Pascua, pasar por alto o pasar de largo. Así que esa fue la primera Pascua, celebrada entonces a partir de allí por la nación de Israel
Y vemos en el momento cuando Cristo está desarrollando su ministerio terrenal, que en un par de ocasiones se nos dice que era la fiesta de la Pascua. La segunda fiesta, que se celebraba también en el primer mes del calendario litúrgico hebreo, que era donde se celebraba la Pascua. De paso, la Pascua se celebraba el día 14 del mes de Nisan. Así se llamaba el primer mes del calendario hebreo, del calendario litúrgico judío, Nisan. Y el día 14 a las 3 de la tarde se sacrificaba el cordero pascual. Y entonces ese mismo día se tomaba en perspectiva la segunda fiesta, que comenzaba el día 15, y durante 7 días a partir de ahí se estaban comiendo panes sin levadura. ¿Por qué panes sin levadura? Como también lo comieron en esa noche al salir de Egipto con el cordero. Bueno, porque justamente la levadura que altera, que cambia, que da una impresión mucho más grande, es justamente ese pan sin esa levadura, que representa un cuerpo sin pecado. La levadura es símbolo de pecado, por eso debían comerse durante 7 días panes sin levadura. De esa fiesta se habla en Levítico capítulo 23 en el versículo 6. La tercera fiesta que se celebraba en el calendario litúrgico hebreo era la fiesta de las primicias, o los primeros frutos, como dice Levítico capítulo 23 en el versículo 10. Cuando el pueblo cosechaba los primeros frutos, se echaba a la suerte, al azar, y entonces primero entre las tribus, luego entre las familias, luego entre las cabezas de familia, hasta que finalmente se seleccionaba la persona de cuyo campo se habrían de ofrecer los primeros frutos. Como era una selección así, siguiendo la logística que hemos mencionado, posiblemente durante su vida, solo una vez un judío tenía la oportunidad de ofrecer los primeros frutos, las primicias al Señor en esa fiesta durante ese año. Así que esta era la tercera fiesta, la fiesta de las primicias o los primeros frutos. La cuarta fiesta, de la cual nos habla el mismo capítulo 23 de Levítico, pero en el versículo 16, la cuarta fiesta es la fiesta del Pentecostés, o de los 50 días. Eso significa Pentecostés, 50 días. Es una raíz griega la palabra, y entonces significa 50 días. ¿Por qué a los 50 días de haber salido siendo liberados de Egipto, ellos celebraban esa fiesta de los 50 días? Porque a los 50 días de haber salido de Egipto, estando en el desierto, el Señor llamó al pueblo a través de Moisés para entregarle su santa ley. Y para ello era tan importante el momento cuando Dios estableció ese pacto y le entregó la ley a los 50 días, que ellos celebraban entonces la fiesta del Pentecostés. La quinta fiesta, la fiesta de las trompetas, aparece registrada en el versículo 24. Ya esta quinta fiesta no se celebraba en la primavera, en la primera parte del año, como las primeras 4, sino que a partir de esta quinta fiesta y las últimas 3, la quinta, la sexta y la séptima fiestas, se celebraban en el otoño, en la parte final del año. Entonces esta quinta fiesta, la fiesta de las trompetas, se celebraba desde el día primero del séptimo mes del calendario litúrgico hebreo. En ese calendario hebreo, pues este séptimo mes se llamaba Tisri. Así que el día primero del séptimo mes, el mes de Tisri, se comenzaban a sonar las trompetas, y se sonaban durante 9 días, anunciando que venía un juicio, se acercaba el día de Yom Kippur, como le llamaban en hebreo, el día de la expiación. Era el día cuando debía purificarse todo el campamento, todo el santuario, de los pecados que venían siendo confesados y derramados en el santuario por la... En ese episodio importante, interesante de la quinta fiesta, se llamaba al pueblo a que ayunara, se llamaba al pueblo a que reflexionara espirituales y estar en paz con el Señor.
Así que de manera interesante, en esta fiesta que se menciona en el versículo 24 de Levítico 23, se anunciaba el juicio, las trompetas. La sexta fiesta, la penúltima de todas las fiestas que se celebraban, y estamos ahora todavía en la parte de las sombras. Todavía no hemos pasado a la realidad. Así que estas eran las sombras que apuntaban hacia el sacrificio de Cristo. Y la sexta fiesta que se celebraba, según nos dice el versículo 27, Levítico 23, 27, era la fiesta de la expiación, el día de la expiación, la fiesta de Yom Kippur, como todavía se conoce en el ambiente judío, en el ambiente hebreo. Era una fiesta muy solemne esta fiesta, porque coincidía en el calendario el día 10 del séptimo mes. Ese día, después que se habían sonado las trompetas, desde el día primero, el día 10 entonces por fin llegaba el día de la expiación, el día de juicio para todo el pueblo. Ese día era un día de ayuno, un día que afligían sus almas, que oraban constantemente, porque ese día todos los pecados simbólicamente estaban siendo alejados del campamento, alejados y quitados. Ese día se purificaba el santuario. La séptima y última fiesta, de la cual habla en el versículo 34, Levítico 23, 34, era la fiesta de las cabañas o los tabernáculos. Fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. Esta fiesta se celebraba porque el Señor, después de libertar al pueblo por el desierto, ellos estuvieron viviendo en pequeñas tiendas de campaña, en moradas pequeñas, en tabernáculos. Y cuando llegaran a la tierra prometida, el Señor le dijo: cada año ustedes van a seleccionar 8 días. Era un campamento de 8 días. Se iban para celebrar en tiendas de campaña lo que había sido la misericordia del Señor, que durante 40 años se manifestaría en la vida de ellos. 40 años en que nada le faltó. 40 años en que el Señor hizo una provisión especial para ellos, para recordarle que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Esta fiesta de los tabernáculos o las cabañas, la séptima y última, se celebraba durante 8 días, que la victoria. Esta era parte de la celebración durante esos 7 u 8 días. Al octavo día también hacían una celebración que completaba esta gran fiesta de las cabañas o los tabernáculos. Todo eso, como vamos a ver ahora, era solo la sombra que se iba a encontrar con la realidad cuando Cristo viniera a este mundo, y de manera especial lo que ocurre a partir de esa última semana de la pasión y muerte de Cristo. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua. Justamente el Señor Jesús, antes de ir al sacrificio, en esa última semana, le dijo a los discípulos: vayan, entren a la ciudad y pregúntenle a tal y tal persona dónde ha preparado para la cena de la Pascua, dónde ha preparado para que celebremos la Pascua. Jesús envió a los discípulos para esto. Y es ahí, en ese momento, cuando se encuentran con un lugar preparado, un cenáculo, un aposento alto, donde ellos celebrarían esa última cena, esa que todavía conmemoramos, porque Jesús dijo: sigan haciendo esto, y cada vez que la hagan, lo hacen en memoria de mí hasta que yo regrese. Hasta que Cristo venga, seguimos celebrando esa última cena del Señor Jesús. Sin embargo, en esa cena pascual que el Señor Jesús celebró con los discípulos, que se celebró de paso la noche antes de que Jesús fuera crucificado, aunque al otro día era el día de la Pascua, la noche antes, ya claro, esas horas pertenecían al día siguiente, pero esa noche Jesús la celebró junto a los discípulos, porque al otro día ya no iba a estar con ellos. Se anticipó a lo que iba a ocurrir. ¿Y sabe lo que nos dice la palabra? Dice en 1 Corintios 5, 7, limpiaos pues de la vieja levadura, porque Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 5, 7 que Cristo es nuestra Pascua y que fue sacrificado por nosotros. Por eso vemos que el día murió el día de la Pascua. El día de la Pascua. De manera especial,
ese viernes 14 del mes de Nisan, y no murió a cualquier hora. Murió exactamente a las 3 de la tarde, la hora en que se hacía el sacrificio vespertino en el santuario, la hora en que se sacrificaba el cordero pascual. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Todo sucedió como estaba prescrito en el anticipado conocimiento del Altísimo. Así que noten esto, qué interesante, de cómo, aunque durante esa semana y momentos previos al Señor Jesús lo persiguieron los enemigos en el pueblo judío, en un momento lo acorralaron contra un precipicio. La Biblia dice que estaban listos para despeñarle. Aún así, de manera milagrosa, el Señor Jesús pasó entre ellos, y mientras salía sin que le tocaran, solo repetía: todavía no ha llegado mi hora. Hasta que no llegó la hora. Incluso el Señor Jesús, que durante esa noche en que fue apresado, fue llevado de un lugar para otro y fue maltratado en forma inclemente, al amanecer del día siguiente, ese viernes 14, Jesús fue clavado en la cruz a las 9 de la mañana, exactamente a la hora del sacrificio matutino en el santuario. A esa hora fue clavado, y durante todas las horas que estuvo en la cruz, recibiendo maltrato, perdiendo sangre, el Señor Jesús, quien había sido azotado con instrumentos de tortura que habían despedazado gran parte de los tejidos de su espalda, ahora, mientras sangraba en la cruz del Calvario, Jesús pudo morir en cualquier momento. Sin embargo, no ocurrió hasta que llegó la hora, como él había anticipado. Y habiendo entendido que ya todo se había cumplido, entonces Jesús allí exclamó: consumado es. Y habiendo dicho eso, también expresó: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Jesús expiró. Murió en ese momento. Murió como sacrificio por ti y por mí. Y como dice Pablo, Cristo fue nuestra Pascua, sacrificada por nosotros. Cristo fue la Pascua. En Él se cumplió lo que ocurría. Y recuerda que el Cordero que fue sacrificado en la primera Pascua allí en Egipto, la noche de la liberación, en indicación del Señor debían comerlo con hierbas amargas, recordando el hecho de que para Jesús sería un trago muy amargo el sacrificio que enfrentaría por la humanidad. No tanto en el plano físico, sino la tortura mental de saber que nuestros pecados, el tuyo y el mío, le iban a provocar una separación del Padre. Jesús nunca se había sentido separado del Padre, desde los días de la eternidad que habían permanecido como uno. Y ahora, producto de nuestros pecados, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, lo trató como un pecador, a fin de que nosotros lleguemos a hacer justicia en él. Así que Jesús por eso experimentó un momento amargo, cuando exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Momento amargo que Jesús experimentó para que tú y yo no tengamos que experimentarlo, sino que en Él podamos tener seguridad de perdón y vida eterna. En la segunda fiesta que mencionamos que se celebraba luego de la Pascua, está la fiesta de los panes sin levadura. Los panes sin levadura. Refiriéndose al pan, el Señor Jesús dijo que Él era el pan que había descendido del cielo y daba vida al mundo. Todo lo que como pan representaba a Jesús está en el Evangelio según Juan, capítulo 6, versículos 33 al 35, y Juan capítulo 6, versículos 54 al 56. Ahí Jesús dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera comida. Yo soy el pan que descendió del cielo y da vida al mundo. Él era el pan. Y el pan representa en esa última semana de la pasión y muerte de Cristo el momento cuando Cristo fue sepultado, cuando su cuerpo fue guardado allí en la tumba. ¿Por qué? Porque recuerda que el pan que descendía del cielo era el maná. Y el maná cada día descendía para alimentar al pueblo, pero el día sábado no descendía maná. Era el único día que podía guardarse desde el día anterior, porque el maná
Si se guardaba de domingo para lunes, lunes para martes y así sucesivamente, entraba en putrefacción y criaba gusanos, dice la Biblia. El único día que se preservaba intacto era el que se guardaba de viernes para sábado. Las horas del sábado, día santo del Señor, preservan. Así que el único día que el cuerpo de Cristo, el pan que descendió del cielo, podía ser contenido en la tumba sin entrar en descomposición, era el día sábado. Por eso el viernes en la tarde, apenas algunas horas. El sábado, el único día completo que Jesús dura en la tumba, y el primer día de la semana, apenas algunas horas, porque dice la palabra en Juan capítulo 20, versículo 1, que el primer día de la semana, siendo oscuro, era madrugada, María fue al sepulcro y ya la piedra estaba quitada. Así que Cristo, como pan que descendió del cielo, como maná, fue conservado durante las horas del sábado en la tumba. Una tercera fiesta vamos a mencionar en este momento es su significado. Es la fiesta de las primicias o de los primeros frutos. Cuando se seleccionaba el campo, conforme a la logística que mencionábamos en la primera parte, cuando se seleccionaba el campo del que se iban a ofrecer los frutos como primicias delante del Señor, se seleccionaba el viernes de la semana en que cayera la Pascua, el viernes. Si la Pascua caía domingo, había que esperar el viernes. Caía martes, miércoles, había que esperar el viernes, como quiera que fuera. ¿Por qué? Porque cuando el sacerdote marcaba el campo del que se iban a ofrecer los primeros frutos al Señor, nadie podía estar en el campo. Ningún animal debía estar pastando cerca, porque se corría el riesgo de que el animal o cualquier persona entrara al campo que ya estaba apartado para el Señor, y al entrar sería profanado el campo. Así que por eso el viernes en la tarde se marcaba. Ya era un momento cuando todo el mundo estaba en sus casas preparándose para recibir el día santo, y el primer día de la semana siguiente, temprano, siendo oscuro, el sacerdote iba y cortaba esas gavillas, esas primicias, para ofrecerlo en el sacrificio de la mañana de ese primer día de la semana, a las 9 de la mañana, en el sacrificio matutino. Así que de esta forma se hacía. Ahora, ¿cuál fue el campo que Jesús, como sumo sacerdote, marcó el viernes por la tarde al morir? Fue realmente un campo donde estaban guardados los cuerpos de muchos santos, de muchos creyentes que descansaban, que dormían en el Señor. Porque dice la palabra en Mateo capítulo 27, desde el versículo 50, que cuando Jesús murió en la cruz, la tierra tembló, las rocas se partieron y sepulcros se abrieron. Así que hubo un campo que fue marcado. Esos sepulcros, esas tumbas se abrieron. Y entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, esas tumbas que se abrieron el viernes por la tarde, después que Jesús resucitó temprano, de madrugada, el primer día de la semana, Jesús llamó a la vida a esos que estaban allí marcados en ese campo, para que fueran los primeros frutos de su resurrección. Por eso la palabra de Dios dice en Mateo 27, que esos santos que habían dormido y que sus tumbas fueron abiertas el viernes por la tarde, dice que saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, se le aparecieron a muchos. ¿Para qué se aparecieron? En primer término, para testificar de que Cristo había resucitado. El testimonio de la resurrección de Cristo, de un Cristo vivo, resucitado, no solo fue de las personas que vieron a Jesús, sino de todos los que estaban en las tumbas, que se levantaron y fueron donde quienes se le conocieron a testificar que Cristo le había dado vida. Y entonces recuerda que después de levantar esas primicias, esos primeros frutos, en el sacrificio de la mañana, que era a las 9 de la mañana, debía ofrecerse delante del Señor. Pero cuando Cristo murió en la cruz como Cordero Pascual, dice la Biblia que al temblar la tierra, el velo del templo se rasgó en dos, el que separaba el lugar santo y el lugar santísimo, indicando que ya el templo terrenal no tendría ninguna validez para los fines espirituales delante del Señor, sino ahora el santuario celestial donde Cristo ministraría en nuestro favor, según lo que describe la palabra misma en Hebreos capítulo 8, desde el versículo 1. Así que ahora el sumo sacerdote era Cristo, ahora el santuario era el celestial. Y por eso encontramos
que aunque María Magdalena no encontró a Cristo cuando oscuro todavía fue a la tumba, ya cuando el sol había calentado, posiblemente 8 de la mañana, sí lo encontró. Al principio no lo conocía porque sus ojos estaban cargados de lágrimas, pero cuando Jesús pronunció con esa voz melodiosa el nombre que le era familiar a ella, esa voz inmediatamente dijo Rabí, e intentó caer a sus pies, abrazarlo y adorarlo. Pero Jesús le dijo, no, no me detengas, no me toques, no me detengas, porque aún no he subido a mi Padre. Importantísimo eso. La razón por la que Cristo no podía detenerse en ese momento, en esa mañana, es porque tenía una cita a las 9 de la mañana, ya no en el santuario terrenal, sino en el santuario celestial para ofrecer los primeros frutos, aquellos que resucitaron luego del resucitar. Por eso dice la palabra en Filipenses 4:8, que Cristo, subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Los que habían estado cautivos bajo la muerte y que Él resucitó, Él los llevó consigo al cielo. Los pudo presentar delante del Padre como antes hacía la sombra, como hacía en el santuario terrenal el sacerdote. Ahora llevó los primeros frutos de su resurrección y podemos imaginar a Cristo presentándose ante el Padre y diciendo, Padre, si mi sacrificio ha sido acepto delante de ti para dar vida eterna a los que crean en mi nombre, te pido que aceptes este grupo de santos, estas primicias, estos primeros frutos, como símbolo de todos aquellos que han de resucitar en el día final. Qué bendición la palabra de Dios, cómo la sombra se encontró con la imagen misma, cómo el tipo se encontró con el antitipo al describir lo que ocurría en esa fiesta de las primicias. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15 versículos 21 y 23, dice, porque ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, atención, primicias de los que durmieron es hecho. Y entonces dice, porque cada uno resucitará en su debido orden. Y mire cómo establece. Primero, Cristo. Y hay una coma ahí porque está enumerando. Cristo, coma. Luego, las primicias. Así que después de Cristo resucitaron las primicias. Y dice, y después los que son de Cristo en su venida. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bendición la que encontramos representada en esta fiesta de las primicias. Ahora vamos a ver lo que es la cuarta fiesta, la fiesta del Pentecostés. Recuerde que la fiesta del Pentecostés, este nombre significa 50 días, se celebraba porque a los 50 días de salir de Egipto, siendo liberados, Dios le llamó, convocó al pueblo para entregarle la santa ley de los 10 mandamientos. Y para ellos eso era algo sumamente importante, como lo debe ser para nosotros también hoy. ¿Y qué ocurrió el día de Pentecostés? Después de la ascensión de Cristo, 50 días después del sacrificio de Cristo, ¿qué ocurrió el día de Pentecostés? Bueno, ese día, en el santuario celestial, Cristo estaba siendo ungido como sumo sacerdote de los bienes venideros. Cristo estaba siendo entronizado. Usted lee lo que dice en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y allí Pedro, cuando se levanta y le explica al pueblo lo que está ocurriendo, dice, Cristo está siendo entronizado, Cristo está siendo colocado a la diestra del Padre. En ese momento estaba siendo ungido Jesús como sumo sacerdote celestial, como rey y como profeta. Eran los tres individuos que eran ungidos con aceite en la antigüedad: el rey, el sumo sacerdote y el profeta. Y Jesús estaba recibiendo una triple unción. Dice el Salmo 133, a propósito, porque el Salmo 33 describe lo que ocurría cuando el sumo sacerdote terrenal era ungido, Aarón. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, es como el buen óleo, o sea, el aceite, el cual desciende sobre la cabeza, así se ungía, sobre la cabeza de Aarón, y desciende hasta la barba, y de la barba baja aún más hasta el borde de sus vestiduras. Así chorreaba, así corría el aceite de la unción. Pero con Cristo, cuando se le derramó, ya no aceite, porque el aceite es la sombra aquí en la tierra, era la sombra. En el cielo no se hacen sombras ni tipos, sino realidades. Así que el aceite representa al Espíritu Santo.
Jesús estaba siendo triplemente ungido en el santuario celestial por el Espíritu Santo. Y fue tanto y tanto el que se derramó sobre él, que no solo bajó de la cabeza, la barba y hasta el borde de su vestidura, como dice el Salmo 133, sino que también descendió del cielo y cayó sobre los discípulos que estaban en el aposento alto. Por eso el apóstol Pablo le dice a la multitud: no están ebrios. Esta gente que usted lo ve que ahora están incluso hablando idiomas nuevos, que ustedes, cada uno que son de naciones diferentes, pueden oírle. Lo que pasa es que el Señor Jesús, que ha sido entronizado, que ha recibido esa promesa del Espíritu Santo, lo ha derramado sobre los discípulos, sobre sus apóstoles en estos momentos. Qué bendición ver el cumplimiento de esa fiesta, de esa cuarta fiesta, la fiesta del Pentecostés. ¿Qué relación hay entonces entre la ley y el Espíritu Santo? Porque se celebraba la ley a los 50 días, el día de Pentecostés, y ese día descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Una relación muy estrecha que está descrita allí mismo en Hechos capítulo 5, versículo 32. Hechos 5:32 dice que el Espíritu Santo Dios se lo ha dado a los que le obedecen. Escuche la relación que hay entre el Espíritu Santo y la ley de Dios. El Espíritu Santo, dice Hechos 5:32, Dios se lo ha dado a los que le obedecen. Por eso Jesús dijo: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y si lo guardan, yo rogaré al Padre para que le envíe al Consolador, al Espíritu Santo. Así que la obediencia es un requisito indispensable para la recepción del Espíritu Santo. Por eso dice en Proverbios 28:9 que el que aparta su oído para no oír la ley, hasta cuando ora, es una abominación. Sumamente importante. Ahora, la quinta fiesta era la fiesta de las trompetas, que anunciaban que se acercaba el juicio. Representan, porque recuerde usted que las primeras 4 fiestas se celebraban en la primavera, las últimas 3 en el otoño. Así que la Pascua, los panes sin levadura, las primicias y el Pentecostés fueron en la primera parte de la era cristiana, ya en la iglesia primitiva. Las otras 3 tendrían que ver ya en la parte final de la historia, y por eso la que tiene que ver con las trompetas que anunciaban que venía el juicio, tienen que ver con el mensaje de los 3 ángeles que anunciaban que venía el juicio. De hecho, el mensaje del primer ángel dice en Apocalipsis 14:7: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida, la hora de su juicio ha llegado. Así que este mensaje que anunciaba que se acercaba el juicio que se está llevando a cabo en el santuario celestial, donde Cristo intercede por nosotros en el lugar santísimo desde 1844, porque había una profecía, hay una profecía en la Biblia, en Daniel 8:14, la profecía más larga de las Escrituras en cuanto a tiempo, 2300 días, que equivalen a 2300 años, porque en profecía dice la palabra día por año te lo he dado, dice en Ezequiel y también en el libro de Números. Así que esta profecía va desde el año 457 antes de Cristo, la de los 2300 años, hasta el año 1844, cuando el santuario celestial debía ser purificado. Así que antes de que llegara esa purificación del santuario, que ocurría en la sexta fiesta, el día de la expiación, día de Yom Kippur, se anunció antes. Hubo todo un movimiento, un gran fervor religioso en Norteamérica, en Europa, en Sudamérica, en distintos puntos de la tierra. Un gran despertar cuando se acercaba mediados del siglo XIX. Un fervor extraordinario, hablando acerca de las profecías contenidas justamente en Daniel capítulo 8. Por eso el mensaje de los 3 ángeles se menciona como ángeles con trompetas, anunciando el juicio. A esto representa la fiesta de las trompetas. El día de Yom Kippur, que era la sexta fiesta, la fiesta del día de la expiación, representa lo que hemos estado viviendo desde 1844, un tiempo solemne, donde Cristo está intercediendo en la última fase de su ministerio, en el lugar santísimo, desde donde cuando termine de ministrar y concluya la gracia, entonces saldrá para venir a este mundo. Recuerde que Cristo murió aquí en la tierra, así que la tierra es el atrio donde se hacía el sacrificio. El atrio es el atrio del santuario celestial.
Cuando el sumo sacerdote terminaba de ministrar en el día de la expiación, salía al patio. Cristo, cuando termine de interceder en el cielo, viene a lo que es el atrio del santuario, que es el lugar donde Él murió, donde se hizo el sacrificio. Cristo viene por segunda vez. ¿Cuándo terminará el día de la expiación? El día de la expiación terminará después del milenio. Después del milenio, porque será el momento cuando Satanás será enjuiciado, cargará los pecados de todos aquellos que se arrepintieron y finalmente será aniquilado, como ocurría con ese macho cabrío de la expiación que cargaba los pecados que eran limpiados del santuario. La séptima y última fiesta, la fiesta de los tabernáculos, donde habitaban en moradas, en pequeñas tiendas de campaña durante 8 días, esa fiesta que celebraban con ramas de palma, cantando victoria, esa la vamos a celebrar en el reino de los cielos. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesús dijo que fue a preparar moradas para nosotros, número 1. Y número 2, porque Juan, al registrar en el libro de Apocalipsis, dice en Apocalipsis 7:9, escuche bien, Apocalipsis 7:9 dice que los redimidos estarán delante del trono de Dios, en la presencia del Cordero, sobre el mar de vidrio, estarán justamente con ramas de palma. Escuche, ramas de palma. Ese detalle no es casual. Allí vamos a celebrar, ya no por 8 días. Y recuerde que el 7 en la Biblia representa perfección, el 8 la eternidad. Vamos a celebrar por toda la eternidad la victoria sobre el pecado. Vamos a celebrar por toda la eternidad lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Así que en estas 7 fiestas, que quiero repasarla: la Pascua, panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, las trompetas, día de la expiación o Yom Kippur, y la fiesta de las cabañas o los tabernáculos, todas apuntaban a Cristo. Él es quien la cumple. Por eso cuando se celebraban tenían un objeto especial de celebrarse, porque apuntaban a Cristo. Ya no hay necesidad de celebrar las fiestas, sino valorar el hecho de que todo eso nos condujo a Cristo. Él es quien realmente cumple en nosotros su voluntad. En Él se cumple todo. Por eso el apóstol Pablo dice que todas las promesas son en Él y en Él sí, amén. Y por medio de la palabra de Dios logramos comprender cuán grande es la obra que el cielo hace para nuestra salvación. Quiero invitarte en esta hora a que reflexiones profundamente en lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros y en lo que todavía está haciendo y en lo que hará antes de que se cierre la gracia, presentando tus pecados, mis pecados, ante el Padre Celestial. Por eso 1 de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que acércate confiadamente al trono de la gracia. No hay pecado tan grande que Cristo no pueda limpiar de tu vida. Toda esa logística que era representada en las 7 fiestas y que muestran lo que Cristo ha estado haciendo en el santuario celestial son para purificar tu vida, para limpiarte. Ven a Él antes que sea demasiado tarde y encontrarás perdón, salvación y vida eterna. Que Dios te bendiga. En estos momentos queremos presentar los nombres por los que estaremos orando. Agradecemos a todos aquellos que se conectan para participar de este mensaje y cada día al mediodía están juntamente con nosotros diciendo: más cerca estoy. Ya más cerca estoy del reino de Cristo, pero mientras tanto ahora estoy más cerca de su presencia por medio del estudio de su palabra. Así tenemos nosotros entonces para presentar en esta oración intercesora del final de nuestro encuentro a Jacqueline Vélez, también a Marisol Tobar, también a Nuris Aquino. También estaremos orando por Andy González, el pastor Andy González, también por Ilcania Contreras, también oraremos por Lourdes Olivero, Ruth López, Román Maldonado, Yonaida Rodríguez, y también estaremos orando por su familia y de manera especial
por aquellas personas que están pidiendo la intercesión especial. Están pidiendo de manera especial también por Alicia Hernández, por Clary Liz Corniel, también por Claudia Mota estaremos orando, por Emmanuel Sosa Gil. Hoy tenemos también el listado a Olfa Charles, también a Altagracia Vicioso, de la misma forma Sorángel Adames. También estaremos orando por Alberto García Rosario, oraremos también por Cecilia Pérez, por Rafael Sierra, por Omar Adón, por Humberto Cristian, oraremos también por Francisco Bueno, por Mari Pérez, especialmente por la salud de su padre, estaremos orando. También estaremos orando por Emanuel Alberti, sus planes y proyectos, también por Alexandra Beltré, estaremos orando. De igual manera por Carlos Manuel Rondón, oraremos también por Nadel Yapul, también por Evelyn Taveras, también intercederemos en nuestra oración por Gloria Moré, también por Marcia Rosario, Abigail Bautista, también por Niurquis Paulino, oraremos de igual manera por Natalie Rodríguez, por Maribel Cadet. En nuestras oraciones también estará incluido el nombre de Juan Marcos Genao, también Eduard Sánchez, Judith de los Santos, Blanca Milagros Mejía, también estaremos orando por ella, también por Ros Caraballo. De igual manera oraremos por Joaquina Huel, por Dioselina Rincón. También vamos a incluir en nuestra oración para este día a Freddy Moreno, también a Carmen Ramos, Gloria Javier Domínguez. También en nuestro listado de oración hoy tendremos a Karen Yapur, también estaremos orando por Zulani Durán, también oraremos por Katy Mateo. Hoy en nuestra oración también incluimos a Rosa María Núñez, a María Alexandra Mejía. De igual forma oraremos por Lady Rivas, José Manuel de la Cruz, Jennifer Oneiris Arias, también Mirna Cueto, también estaremos intercediendo por ella. Cánova Galvá Encarnación, también estaremos orando por él. Marcia Rosario, también oraremos por Milosi Morillo, por Rocío Huílamo, también por Urdia Bonilla estaremos orando en este momento. Un amplio listado que tenemos para interceder en este día. El Señor conoce cada situación y también por cada persona que ellos y ellas están intercediendo en esta hora, cada proyecto, cada plan, y especialmente para que el Señor le dé la victoria en medio de la incertidumbre que hoy vive nuestro mundo, que puedan finalmente estar agradeciendo al Señor dentro de poco porque haya pasado toda esta circunstancia que hoy coloca al ser humano en aprensión, pero que tenemos la seguridad de que tenemos un Dios todopoderoso. Oremos en esta hora. Mañana nos encontramos a la misma hora en este espacio. Tendremos un tema sumamente importante para mañana, un tema en el que vamos a ver unos aspectos interesantes del sufrimiento de Cristo que posiblemente no lo habíamos visto con detenimiento. Vamos a entrar a ese tesoro de la palabra mañana en el estudio a la misma hora. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre por siempre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la mina de verdad y conocimiento que encontramos en ella. Vemos la razón por la que Cristo dijo que escudriñemos las Escrituras, que no nos conformemos con un estudio superficial. Gracias por permitirnos entonces escudriñar cada día tu palabra. Te presentamos a cada persona de este listado de oración especial. Intercedemos en favor de cada uno de ellos y ellas para que tú, Señor, le visites en una forma especial. Tú escuches esa oración que hay en el interior de su corazón. Tú obres en su favor para que tu propósito pueda cumplirse en su vida, más allá de cualquier circunstancia que vivan, más allá de cualquier desafío que enfrenten, más allá de cualquier dolencia que puedan padecer, más allá de cualquier temor que le angustie. Sabemos que contamos contigo, Señor, y si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? En esta oración intercesora presentamos ese listado para que tú, Señor, señales y toques a cada uno de ellos con tu misericordia en esta hora y respondas de manera específica cada pedido, cada clamor. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por respondernos. En el nombre de Jesús. Amén
Amén. Que Dios le siga bendiciendo.